La innovación, el cambio y la creatividad han estado con el hombre desde los albores de la humanidad. Gracias a ello, todos los adelantos, los avances y las comodidades de la actualidad han sido posibles. En la actualidad, la innovación, el cambio y la creatividad se han vuelto bandera y punta de lanza en un mundo cada vez más cambiante y más competitivo. Los grandes gurús de la administración reconocen esto. Tan solo hay que ver los títulos de los grandes bestsellers de la administración: Danza del Cambio, de Peter Senge; Innovación y Creatividad, de John Cao; o La Empresa Flexible, de Alvin Toffler. Según Michael Porter, en su obra La ventaja competitiva de las naciones, la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria de mejorar e innovar. Para Alvin Toffler, en su libro La Empresa Flexible, el cambio no es necesario para la vida, es la vida misma. Y en su libro Drucker, su visión sobre la administración, la organización basada en la información, la economía, la sociedad, Peter Drucker señala que los negocios tienen solo dos funciones: mercadotecnia e innovación. Pero si uno analiza las tendencias de control de calidad, en el fondo existe un temor, mejor dicho, un terror a innovar, a crear, a proponer. El miedo a equivocarse, a fracasar, está patente. Los ISO, las certificaciones, acreditaciones y auditorías de calidad buscan generar una forma donde las cosas se hagan bien, la primera vez y siempre, y asegurar la misma calidad una y otra vez. Pero un axioma de programación neurolingüística dice que si las cosas se hacen igual, siempre se obtendrá el mismo resultado. ¿Quién no ha ido a una empresa o institución certificada donde los empleados no pueden salirse de los procesos porque así es como están normados? Todo el mundo habla de crear, de cambiar, de innovar, pero no quieren arriesgarse. Peor aún, se considera que si los procesos están acreditados y la calidad asegurada, se ha dado un gran logro en la empresa, sin darse cuenta que muchos de los avances y logros de la humanidad se dieron precisamente por esa flexibilidad en los procesos, por esa falta de garantía de calidad en los resultados, por esa incertidumbre en el quehacer humano. Para muestra, unos botones. El descubrimiento de la penicilina tuvo lugar accidentalmente en 1928. En el curso de sus investigaciones sobre la gripe, Fleming notó que sobre el plato estaba creciendo mojo y que alrededor de este se había formado un halo o área libre de estafilococos, hecho que atrapó de inmediato su atención. Supuso acertadamente que esa capa de mojo contenía alguna sustancia que inhibía el crecimiento de la bacteria, la penicilina. Si los procesos hubieran estado acreditados, nunca se hubiera dado este resultado por error. El teflón fue descubierto de forma accidental. La compañía DuPont fue la encargada de su desarrollo hacia 1930, cuando ya se conocían los clorofluorocarbonos, unas sustancias que pretendían reemplazar a los refrigerantes ya existentes, que eran menos eficientes y más peligrosos. Junto con General Motors, la citada compañía se dedicó al desarrollo de tales sustancias. Un investigador llamado Plunkett descubría un nuevo refrigerante sintetizado por la reacción del tetrafluoroetileno con ácido clorhídrico. Para impulsar la investigación de este producto, preparó una cierta cantidad de tetrafluoroeliteno y lo almacenó en cilindros de presión. Para prevenir la ruptura del cilindro, los colocó en hielo seco. Durante la mañana del 6 de abril de 1938, conectaron el recipiente de tetrafluoroetileno al reactor para proceder a la mezcla con el ácido clorhídrico. Pero no salía nada del cilindro y la válvula no fallaba. Al abrir los recipientes de tetrafluoroetileno, observaron que las paredes estaban cubiertas por una capa sólida blanca, lisa y sérea, que se había formado gracias a las condiciones de presión y temperatura a que habían sido sometidos los recipientes
y que había provocado la polimerización de las moléculas de tetrafluoroetileno. Se había descubierto el teflón. Si los procesos hubieran estado acreditados, nunca se hubiera dado este resultado por error. El descubrimiento de microondas en el año 1947 se produjo de una manera totalmente accidental. El científico norteamericano Percy Spencer, que estaba trabajando con un generador de altas frecuencias, descubrió casualmente que la tableta de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido después de haber estado trabajando cerca de ese generador. Posteriores investigaciones confirmaron sus sospechas. A partir de 1970, el microondas se convirtió en un electrodoméstico de uso masivo. Si los procesos hubieran estado acreditados, nunca se hubiera dado este resultado por error. Hacia el año 1835, Daguerre estaba tratando de fijar una imagen mediante productos químicos. Desalentado porque los productos que probaba no servían, un día guardó todo en el armario. Días después, volvió a sacar las placas y la imagen apareció clara y nítida. El mercurio de un termómetro derramado accidentalmente sobre ellas había obrado el milagro. Su descubrimiento accidental de las propiedades de dicho elemento lo condujo a la invención del daguerrotipo, que fue el primer tipo de fotografía. Si los procesos hubieran estado acreditados, nunca se hubiera dado este resultado por error. El joven Charles Goodyear estaba decidido a fabricar caucho sintético resistente a los cambios de temperatura, esperando que tuviese multitud de aplicaciones. Este empeño devoró su salud y sus escasos recursos económicos, al extremo de ir a la cárcel en varias oportunidades. Llegó a depender de sus familiares para comer y vestir, pero no abandonó su propósito. Después de muchos intentos, sin el resultado esperado, ocurrió un hecho fortuito. Se encontraba combinando azufre y caucho cuando accidentalmente una porción de la mezcla cayó en una cocina caliente. Para su sorpresa, el caucho no se fundió, sino que se carbonizó lentamente. Goodyear inmediatamente comprendió el significado de este accidente. Mediante pruebas adicionales determinó la temperatura óptima y el tiempo preciso para estabilizar el caucho. En 1844 obtuvo la patente por un proceso que denominó vulcanización en homenaje a Vulcano, el herrero de los dioses. Hoy día, todo el caucho que se está utilizando está vulcanizado. Si los procesos hubieran estado acreditados, nunca se hubiera dado este resultado por error. La síntesis inicial del transpoliacetileno en el laboratorio del Dr. Shirakawa partió de un error accidental. En su preparación se empleó una concentración de catalizador 1000 veces superior a la planeada. Sin embargo, esa circunstancia no resta mérito a los 3 investigadores que supieron detectar las propiedades conductoras de dicho material una vez dopado. Representó el punto de partida de la revolución de los polímeros conductores. Dichos investigadores fueron Premio Nobel de Química del año 2000. Si los procesos hubieran estado acreditados, nunca se hubiera dado este resultado por error. Por falta de espacio no puede hablarse de otros descubrimientos, como las vacunas, la insulina, la píldora anticonceptiva, el cristal de seguridad, el LSD, el nylon, el jabón de Ivory, algunos descubrimientos arqueológicos, etcétera, 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 que se hicieron por error o accidente. Gracias a Dios no existía el ISO. Es en el límite de lo conocido y lo aceptado donde se dan los grandes avances y descubrimientos. Y dado que no puede normalizarse ni certificarse lo que no existe, siempre existirá riesgo. Para acceder al riesgo se requiere una mente abierta, flexible, creativa, no cautiva de procesos certificados, no temerosa de equivocarse. Que no tema hacer las cosas de forma diferente, ya que en ello radica la genialidad, el descubrimiento, el avance y por lo tanto el liderazgo.
La pregunta no es si realmente podremos generar un mundo de calidad total, sino más bien si nosotros mismos, con nuestros deseos de hacer bien las cosas la primera vez y para siempre, no estaremos matando esa genialidad, no estaremos ahogando el espíritu creativo del ser humano. Finalmente, considero que la certificación, acreditación, normalización y como se les quiera llamar, son muy útiles para los espíritus tímidos, les da seguridad. Y de la misma forma, creo que siempre habrá espíritus que romperán reglas, crearán paradigmas y finalmente llevarán a la humanidad por nuevos caminos.